Hoy voy a empezar un nuevo ciclo de lectura sobre mi reciente libro Instinto de Barricada, un libro que pueden adquirir en Amazon. Que bueno, es un libro que habla y reflexiona en torno al tema de las revoluciones, de todas las revoluciones, desde las más antiguas, desde las bíblicas, hasta las revoluciones más recientes, la tecnológica, la digital, la cibernética, la financiera. Y bueno, repasa toda la revolución como un arquetipo. Esto no es un libro de historia, quiero aclararlo. Tampoco es un ensayo clásico. Esto es un libro collage. Esto es un libro de pensamiento, reflexiones. Tiene mucho de prosa poética. Tiene mucho de ucronía, de tratar de imaginarnos esos momentos de la historia que no están claros, que no han sido del todo precisados. Y bueno, con un poco de sinestesia tratar de especular qué pudo haber sucedido en esos momentos. Tiene mucho de descarga, tiene mucho de genealogía. En ese sentido es un libro bastante cercano quizás al ensayo histórico, pero tampoco es un ensayo puramente convencional, porque también juega mucho con el lenguaje, se mete mucho con el ensayo literario, reflexiona incluso sobre el valor de la literatura, de la poesía, de la imaginación. Es un libro también que aborda temas desde la teoría compleja, desde la ciencia, de la neurociencia. Es un libro que va a lo místico, a una visión mágica del mundo, hasta una visión transhumanista del mundo. Entonces ya verán que tiene un arco y un periplo muy complejo. Entonces bueno, voy a tener la osadía de cometer esta disparatada intención de leerles un capítulo abierto al azar. Como verán, ni siquiera es de los primeros capítulos. Es un libro bastante grueso porque tiene una letra muy cómoda de leer. Lo ha publicado Primigenio, una editorial que dirige René Eduardo Casanovas en Miami. Y bueno, está clasificado como un libro de género de ensayo, pero bueno, esto es una convención. Más allá de eso, es un libro que nos va a hacer pensar y provocar y revolcar sobre estos asuntos, sobre todo a los que hemos vivido una experiencia revolucionaria. Yo creo que casi toda la humanidad la ha vivido, pero los cubanos tenemos ese padecimiento, ¿no? Y ese arrepentimiento ante nuestra propia experiencia revolucionaria. Y este es un libro que ayuda mucho a aclarar eso, de hasta dónde son las fortunas y los infortunios de haber atravesado y de estar atravesando un proceso revolucionario, porque esto nunca se detiene. Entonces, este capítulo que les voy a leer se llama Hacia el posliberalismo utópico. ¿Por qué? Porque yo retomo esos dos grandes aportes de las revoluciones que propulsaron el ideal liberal, pero ya planteo de que eso está superado también, que tenemos que ir hacia una fase posterior, donde sí consideremos el utopismo como un motor, pero donde tenemos que construir una segunda o tercera sustancia que nos ayude a salir del atolladero, ¿no? Dice, los relatos insurgentes o libertarios actuales, específicamente de principios del siglo XXI, son todos ya interpretaciones arbitrarias, deformadas y simplificadoras de los preceptos liberales originales que dieron raíz y manifiesto a dicha ideología liberal. Recordemos que el ideal liberal moderno nace de dos fuentes reformadoras, la Revolución Francesa del 18 y la Revolución Industrial Inglesa del 19. La primera aporta el aspecto de dignidad humana, revisando críticamente el esquema estamental que predominó desde el mundo helénico y románico hasta finales del siglo XVIII. Este fue su mayor aporte francés en la canonización del valor de la igualdad de los derechos humanos, los deberes de todos los hombres y cómo el hombre se miraba frente a una ley que se representa a todos por igual, sea cual fuera la clase a la que se pertenece, por carácter innato o adquirido. Por otro lado, la revolución industrial sajona fomentó un esplendor económico que irrigó la ilusión posible de una liberalidad por medio del comercio, donde cualquiera que tuviera astucia, relaciones, talento, riqueza y dominio de los oficios podía aspirar y lograr un ascenso en el escaño económico, más allá del secularizado determinismo de las clases. Ambas revoluciones traen en su seno la utilidad libertaria de romper con una inequidad histórica y van en contra de la pétrea razón estamental que hizo del feudalismo un matadero humano, una de las etapas más oscuras donde el hombre estaba condenado por su origen
a morir en las mismas condiciones en las que había nacido. O sea que la noción liberal burguesa que aportan ambas revoluciones mencionadas, la francesa y la inglesa, son muy necesarias en el momento, así como reformadoras del motor del cambio social. Incluso ambas destronaron al clero de la hegemonía social tras bambalina, un clero que estaba coludido con los nobles y los monarcas y que monopolizaban el cetro bajo el criterio de un acto de fe divina garante de sus puestos en el mando. Otro arquetipo exopolítico sujeto aún a revisar e interpretar. Ambas revoluciones, una de origen masónico y la otra de origen calvinista, fecundaron una nueva forma de acceso a la propiedad, donde un pobre podía aspirar a la riqueza de una manera inusitada hasta ese mismo momento. No olvidemos que durante la era cristiana, la humanidad vivió por más de 15 siglos de oscurantismo católico, románico y apostólico, sumida en una forma vergonzosa de alienación y esclavitud, que solo gracias a estas dos epopeyas históricas, la Revolución Francesa de corte civil, republicano, moral y político, así como la Revolución Inglesa de matriz económica, tecnológica y pragmáticamente instrumental, se infringió un salto en el desarrollo del mundo contemporáneo de gran escala y trascendencia. La poesía, que cuando no sabe sospecha y cuando duda explica e instruye, nos asiste en las más de las veces reorientando el vendaval para que la veleta oxidada de nuestras increpaciones recupere su sentido orientador. Nicanor Parra, por solo citar un ejemplo, poeta y revolucionario chileno, dejó en claro el descontento y desilusión frustrante que emana del fracaso de los proyectos emancipatorios urdidos por la izquierda jacobina de nuestro tiempo. Revolución, ¿cuántas contrarrevoluciones se cometen en tu nombre?, decía Nicanor Parra. Pero incluso, más allá del desencanto inevitable, debemos reconocer que ninguna humanidad verdaderamente progresista puede sentir regocijo, placer o alegría ante el extravío o el tropiezo y fracaso de las revoluciones, toda vez que siempre duele constatar la experiencia de cualquier naufragio. Las revoluciones bullen de frenesí, catarsis, ingenuidad, infantilismos y pellizcan lo viejo de la célula social para que una excitabilidad surja ante lo yacente, invocando el éxtasis que necesita la muta para hacer crecer aritméticamente la legitimidad y su capacidad de autogobierno. Es decir, las revoluciones consideran y confabulan una certidumbre sin reparar en su propio embarazo, aspecto que las hace ilusionistas, terroríficas y divertidas, orgiásticas y bullangueras, ingenuas y carnavalescas, antropofágicas y maternales, propositivas, clamorosas y hasta desleales de sí mismas, lo cual confirma su alto grado de locura. Por suerte, la sabiduría de lo efímero sale y siempre les corrige el paso. Un revolucionario es casi siempre, so pena de reconocerlo, un golpista con atenuantes y argumentos justificadores. Alguien que desobedece el curso del orden constitucional establecido y manifiesta su inconformidad rompiendo un viejo mapa con la aspiración de reconstruir nuevas rutas, cambiando las reglas de un juego político estancado, desollando a la bestia hasta ver que aparece lo inusitado. De ahí que un fatalismo carcome a las revoluciones, es decir, nacen de un impulso reactivo y triste, una conciencia de la desventura y la desdicha, de profundas frustraciones y por ende establecen dialécticas paradojales con el consenso de las mayorías. Destruyen con manos iracundas lo que otras manos de generaciones anteriores, disciplinadas y sistémicas, labraron y optimizaron, sin advertir que a fin de cuentas, como toda revolución, recicla un viejo ciclo y se sube sin querer al imparable tío vivo de la historia, recuperando la ancestral obsesión por carbonizar la tierra infértil, haciendo del estanco cenizas. Las revoluciones aportan demasiada excitabilidad y escasos ansiolíticos al problema que buscan resolver, aunque en verdad
tienen la contradictoria incidencia de esperar a la fermentación para empezar a destilar la nueva sustancia. Quiero decir, socavar para edificar, ultimar al enfermo. Experimentan incluso una etapa autofágica cuando se autodestruyen, lo cual es casi siempre, dejando un legado o aprendizaje generoso que indica lo que conviene hacer y lo que no de cara al porvenir, evitándonos en provecho chocar 2 veces con la misma piedra. Contrasentidos y paradojas, en su miseria estriba su mejor legado. Creen tener una meta preestablecida, cambiar el orden social, pero ese es apenas un pretexto impulsivo, su detonante catalítico, porque en verdad son diseminadoras de catarsis, alborotadoras libertarias, anticonservaduristas. Mueven el tapete, estremecen el suelo, cambian la faz sin importarle las consecuencias futuras. Son aciclonadas, inverosímiles, estremecen la parálisis, son tremendistas, caminan antes que gatear. Contra la falsa inocencia de la clase regente, deploran y desenvainan su descaro. Destilan resplandores de supernovas, luz que en verdad indica un sucumbir. La tragedia de la izquierda, diagnosticar la enfermedad correctamente, pero agravarla con su terapéutica, diría el maestro colombiano del aforismo Nicolás Gómez Dávila. Una razón, y vuelvo a decirlo, la tragedia de la izquierda, diagnosticar la enfermedad correctamente, pero agravarla con su terapéutica. Una razón que justificaría las revoluciones desde la teoría compleja como un hecho inevitable que debe acontecer sí o sí, es que todo sistema que esté bajo presión o sometido a tensiones, es decir, inmerso en un entorno bullente, en un atolladero, va a tender a autoorganizarse, a buscar una salida a su conflicto. En este sentido, la rebelión puede ser un signo de reestructuración natural propio de un sistema social, valiéndose de un proceso de mutación, metamorfosis evolutiva para ascender y crear una nueva complejidad organizativa, pasar de un plano estancado a un plano superior como respuesta a los estímulos externos e incidencias internas que lo dinamizan, corrigen y definen. Si las miramos en su vertiente progresista, las revoluciones son todas paradojales, ya que buscan enmendar la herida, pero meten profundamente el dedo en la llaga. Por esta razón, Deleuze afirmaba que las revoluciones, fracasando históricamente, no dejan de producir efectos incalculables en esa misma historia en la que fracasan. Sea este aspecto tal vez una consecuencia que explica por qué todavía el hombre no depura ni perfecciona la interfase entre su pensar y su obrar, sintiéndose pieza minúscula frente a los proyectos macros con los que sueña. Y para ser franco, las revoluciones son siempre teleológicas y presumen de antemano la conquista de muy específicos y paradisíacos destinos, lo cual las exime de ser laicas o verdaderamente ateas, porque consideran, crean y confían en ser guiadas por algún némesis. Alguno de ellos puede ser el marxismo, la fuerza secreta de una justicia que proveerá el triunfo inevitable. Pero la meta que ellas pretenden perdura solo como un anhelo, ya que nunca alcanzan el camino y la meta planteada y se convierten en una utopía que bifurca sus senderos sombríos. Porque los sueños también huyen espantados de la historia y hasta se visten de fantasmas distópicos para regresar solo en los momentos de oscuridad siniestra y de mayor dificultad a susurrarnos algún pregón inconformista. Así nunca mansos, los sueños hechizan y alebrestan las más absolutas necesidades de una época, hasta que luego, una vez propulsados por lo inconsustancial de una furia, nos hacen víctimas de su psicosis, nos invitan a abrazar el aire, haciéndonos caer en la cuenta de que destinos ensoñados al fin son inaprehensibles porque obran por encima de nuestras posibilidades y hasta por encima de eso que con escasa intuición llamamos lo divino. Quizás obran para bien en una dimensión cuántica,
todavía inexplorada por la conciencia humana, más allá de nuestra enana comprensión, esa que en las más de las veces se encuentra circunscrita a fenómenos puramente mecánicos, terrenales y de sospechosa fundamentalidad. Contrastando presente y futuro, deben recuperar los valores del ayer sin dejar de reclamar la inspiración del mañana. En esta dirección, Carlos Marx revisó y rebatió la incidencia de un letargo historicista en las revoluciones como un elemento retrógrado culterano de secuencias nefastas. Decía Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte: la revolución social del siglo XIX no puede tomar su poesía del pasado, sino solo del futuro. No puede empezar consigo mismo, sino una vez suprimidas todas las supersticiones que la atan al pasado. Pero en la práctica, el curso de los hechos tomó otro rumbo. Las revoluciones del 19, incluso las del 20, que estaban mejor informadas, leídas y revolucionadas, no vacilarían tampoco en desobedecerlo, haciendo de la revolución social y política una religión con liturgia petrificada, hipernesia y rígido catecismo retroactivo, quedando sin resolver una tensión que sobreviviría incluso al marxismo revolucionario y a sus feligreses: la tensión entre la idea y la praxis, entre la poesía y la prosa, entre el ilusionismo épico y la objetividad social. La percepción de Marx era atinada. El pasado siempre castra las revoluciones, porque la masa carga con un lastre dogmático en su peregrinar revoltoso. La Revolución Francesa, emblema de todas las revoluciones subsecuentes, tuvo que negociar el cielo como una topología real y llegar así a llenar las barrigas hambrientas con inspiraciones y promesas, imprimiéndole a la masa una nueva creencia republicana, una fe en el más acá, desdiciendo el cielo, esperanzándolo en la tierra a través del Estado. Y cito a uno de sus más descarnados cronistas, Nicolás Egner-Restif, en su estremecedor libro Las Noches Revolucionarias: el pueblo inconforme ha empezado a preguntarse si en el más allá, después de la muerte, los últimos realmente serían los primeros. Para infortunios y decepciones avaladas por una tradición podrida en las formas de estructurar el poder, ni los aristócratas, ni el clero, ni la burguesía liberal, ni la prometedora oligarquía proletaria lograron resolver en la tierra el espíritu revolucionario, esa incertidumbre que en el fondo tenía un carácter celestial. Dios se le había quedado como una tinta indeleble en la pigmentación, adherido a la piel cuando no a la sangre. Los últimos siguen al final de la fila, postergados en el tiempo de la razón histórica, pasando de un régimen de servidumbre hacia otro. A las cortes nobiliarias y teocráticas le sucedieron las cortes políticas y banqueras, hasta las tecnócratas con formas aún más sofisticadas de maquillar la desigualdad y la opresión. Hasta el día de hoy, de fracaso en fracaso, van los pueblos revolucionarios reclamando una certidumbre de justicia que aparece y desaparece como ciertas palomas en las mangas de los magos. Inservibles, montones de brújulas se oxidan, se desechan y se amontonan en los sótanos de la justicia universal, porque la libertad hoy plantea y exige nuevas rutas, otras coordenadas de viajes que ni siquiera el marxismo ni el liberalismo se dieron abasto en explicar. Algo así como la construcción de una nueva subjetividad, antes que meter palas impulsivamente en la realidad. Entendamos que una cosa es determinar la libertad de algo o en contra de alguien, y otra cosa es tener claridad teleológica de para qué se edifica un proceso libertario y hasta dónde debe llegarse a él como un hijo de la necesidad. Preguntas previas como ¿qué adversidades tendrán que refrendarse en el camino? ¿Cómo inmunologizar a las revoluciones de las tendencias canónicas que secularmente la han tergiversado? Son temas soslayados por los revolucionarios de todas las épocas. Demasiada testosterona, mucha insensatez y poca paz interior ha convocado al hecho revolucionario. Un mal vicio de las revoluciones y de los gestores clásicos ha sido destruir
sin prever luego cómo reconstruir. Excluir piezas claves del sistema sin poder luego encontrarle el homólogo que ejerza su función de manera eficiente y sistémica. Verbigracia. Vemos cómo los revolucionarios siempre aniquilan a una oligarquía empresarial que a la ley de última les resulta de extrema utilidad. Como náufragos de un destino supremos, van los revolucionarios desvistiendo a un pecador para arropar a otro legitimador. Instinto de barricada en Amazon, búsquenlo, de mi autoría. Gracias.